Soy Josué Parks y el propósito de este vídeo es proveer ayuda para aplicar un texto. Ahora aquí en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora aquí en este texto nos dice que la escritura es suficiente para ayudarnos en nuestra vida diaria, para poder agradar a Dios. Ahí mismo nos dice que la escritura es palabra de Dios y es útil. Ese término útil tiene la idea de que tiene provecho, es beneficial. ¿Para qué? Para enseñar. Ese término enseñar tiene la idea de instrucción activa. El acto de enseñar también es útil para redarguir, que es la idea de reprender, para conocer la verdad, y al conocer la verdad te apartas del mal. Y también es útil para corregir, que es la idea de corregir el desvío, para que te mantengas caminando en el camino correcto. También es útil para instruir en justicia. Ese término instruir tiene la idea de guiar a madurez, o entrenar con disciplina. ¿Para qué? Para hacer lo que es recto delante de Dios. Y ahí mismo el texto nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese término perfecto tiene la idea de completo, de cualificado. ¿Cualificado para qué? Ahí dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para poder agradar a Dios en nuestra vida, la escritura es suficiente cuando atendemos a ella. Y entonces, para aplicar la escritura, tenemos que recordar que la palabra de Dios es útil y aplicar la escritura no es fácil. Porque aplicar es mostrar cómo el pasaje es útil. O sea, de acuerdo al texto, ¿qué debo de hacer? Y eso requiere pensar mucho, meditar en el texto mucho, mucha oración. Y hay que considerar diferentes clases de personas, diferentes circunstancias. Y por ello ayuda mucho a hacerte preguntas sobre el texto. Entonces, aquí hay algunas preguntas que yo me hago cuando aplico un texto. Es, vale, de acuerdo al texto, ¿qué hay que hacer? O también, ¿dónde hay que hacer? O sea, el lugar donde debo de practicar lo correcto. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y qué? O sea, ¿qué más da lo que me dice el texto? ¿Por qué debo de obedecer? ¿Y qué pasa si obedezco? ¿Y qué pasa si no obedezco? Entonces también preguntas como, ¿cuáles son algunas circunstancias similares en el día de hoy? O sea, en una circunstancia que te puedas encontrar similar a la circunstancia que te está describiendo el texto. Y también preguntas como, ¿qué hacemos que sea similar? O sea, la acción. Nosotros hacemos exactamente lo que está haciendo el personaje en el texto, como un ejemplo, o algo similar a lo que está enseñando el texto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? También preguntas como, ¿qué es lo que deseamos? O una pregunta muy importante es, ¿por qué tenemos este pasaje en la escritura? ¿Por qué se escribió? O cuando lees el texto o lo escuchas, ¿qué sentimientos tienes? ¿Es cómodo? ¿Es radical? ¿Cómo reaccionamos en una situación similar? ¿O en una situación típica? ¿O una situación similar a la del texto? ¿Cómo podemos poner en práctica este principio en nuestra vida real? O sea, el principio que nos enseña la escritura. ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Cómo debemos de reaccionar de acuerdo al texto? O en una situación similar. ¿Cómo quiere Cristo que reaccionemos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y entonces hacer esta clase de preguntas realmente ayuda a proveer aplicación, pero también hay que conocer el público. Hay que conocer a quién estás enseñando. O sea, cuántos años tienen, cuáles son sus necesidades, cuál es su madurez mental, cuál es su madurez espiritual. ¿Conocen al Señor? ¿Cuántos años han conocido al Señor? ¿Cuántos saben de la Biblia? ¿Van a la iglesia? ¿Cuánta educación tienen? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en tu clase? ¿O por qué están en la congregación? ¿Cuál es su trasfondo?
con qué problemas se encuentran hoy, o quizás con qué problemas se han encontrado o se pueden encontrar. ¿Cuál es su situación familiar o financiera? ¿Cuál es su situación en la escuela, en el trabajo o en donde estén, en su familia? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? ¿Cómo son sus vidas? Entonces, haciendo esta clase de preguntas, y bueno, puedes hacer muchas clases de preguntas, pero cuando haces preguntas así, realmente te ayuda a poder aplicar el texto a las personas específicas que te están oyendo, que están escuchando mientras enseñas o predicas. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué tanta importancia de conocer al público? Es para poder identificar sus necesidades, para poder entender por lo que están pasando en el momento, para poder entender cómo piensan, cómo están pensando hoy. A lo mejor están cansados, o a lo mejor tienen preocupaciones, o están afanados. ¿Cómo piensan cuando escuchan este texto, o cuando lo leen, o cuando escuchan una predicación del texto que tienes? También para poder entender lo que les distrae. Mostrar cómo la Biblia impacta su vida. Porque al conocer el público puedes mostrarles que la Biblia realmente es suficiente para sus necesidades. Realmente puedes impactar a tus oyentes cuando aplicas la Escritura. Porque haces que la Biblia tome vida y se haga útil. Porque la Biblia es útil. Así que aplícala a las necesidades de los creyentes y de la congregación.